Bueno, muy buenas tardes, noche. En el día de hoy la idea que pretendemos la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad es un poco comentarle qué estamos haciendo en función de los estudios de nuestros mares, en nuestros mares mexicanos. Vamos a empezar un poco hablando de que este es nuestro planeta. Como ya muchos saben, el 70% es agua de nuestro planeta. O sea, y de las especies conocidas, el 65%, escuchen eso, 65% es de los mares. Entonces, no es de extrañar que un poco que dependemos tanto del uso de los recursos que el mar nos ofrece. Pero sin embargo, estas propias actividades humanas son las causas de lo que hoy en día tenemos, ¿no?, de un deterioro de nuestros mares. Aquí en rojo lo que les muestro es cuántas especies están catalogadas en México, en la tierra, o sea, en la parte terrestre, 1.244.360. Sin embargo, tan solo en la parte marina tenemos 194.409 especímenes. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente nos falta un poquito más de información de nuestros mares, ¿no? O sea, conocemos mucho de la tierra y poco de nuestros mares. No hay duda que en el mar hay una gran diversidad, un poco de fotografía de la gran diversidad de formas de vida que existe en el mar. Esto está sacado del banco de imágenes de la Conavio, en el cual también pueden acceder y descargar esas imágenes. Bueno, esto es México, y dentro de México y los punticos, ¿qué representan? Bueno, representan especímenes que han sido catalogados dentro de nuestro banco de datos. En nuestro banco de datos forma parte del Sistema Nacional de Información de Biodiversidad. Y dentro de ese, entre 1730 y 2010, ustedes ven que la parte terrestre está casi cubierto. Así, por supuesto, no es esta resolución se ve como muy cubierto, pero la imagen lo que queremos mostrar es la diferencia entre lo que existe de información en conocimiento en tierra y lo poquito que tenemos en el mar. Es evidente ahí. Bueno, el mar tiene unas como zonas marinas muy bien definidas. Le llaman mar territorial, luego viene una zona continua y luego viene una zona económica exclusiva que llega hasta las 200 millas de la costa. Esta zona económica exclusiva es exactamente la que se utiliza a niveles de países para fines de explotación económica, o sea, donde pueden circular los barcos libremente y aprovechar también sus recursos naturales. Si se fijan en esta parte de acá, aquí tenemos 3.149.920 kilómetros cuadrados de zona marítima, que incluye la territorial y la zona económica exclusiva. Sin embargo, la superficie territorial, que incluye la insular y la continental, tan solo 1.900.000 aproximadamente. O sea que estamos hablando de casi 2 millones de superficie en kilómetros cuadrados y más de 3 millones de kilómetros cuadrados de área de nuestro territorio. Bueno, esto es una forma, esto que está acá es la zona económica exclusiva, esa división que ustedes ven así. Esta es una división, se llaman las divisiones de ecorregiones de Norteamérica, un poco donde más bien se hacen regionalizaciones de aguas que tienen ciertas similitudes, ¿no? Y entonces la idea es un poco como regionalizarla en ese sentido para los estudios que se llevan a cabo. Entonces,
Esto es un poco para que ustedes se den cuenta de cómo está regionalizado nuestras aguas, ¿no? Ahora, tenemos un reto. ¿De qué manera podemos conservar y proteger 3 millones, bueno, para zona económica son 2.900.000, pero 3.100.000 kilómetros cuadrados? ¿Cómo podemos proteger toda esa cantidad de área? ¿O cómo podemos conservar y proteger 11.122 kilómetros de línea de costa? ¿De qué manera? Es necesario que entonces un instrumento de política ambiental. Entonces es cuando empezamos entonces a hablar de un concepto que es área protegida en sí. Las áreas protegidas están destinadas para la conservación y la protección de la biodiversidad, y en esto está encargado una Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México, con lo cual la CONABIO está trabajando muy estrechamente. Y esto que ustedes ven acá es las áreas naturales protegidas de México, que incluye la zona terrestre y marítima. Se dan cuenta que no es casi nada, ¿no? O sea, y es las únicas que podemos priorizar la parte de la conservación y la protección de la biodiversidad que en ella existe. Pero la pérdida de la diversidad biológica continúa aún y cuando hemos definido estas áreas protegidas. Estas que están aquí es quitando las terrestres y dejando las áreas protegidas federales y estatales y marinos-costeras. Estas son realmente poquísimas. Lo que quiere decir esta gráfica, lo que nos muestra es cuánto es el crecimiento de estas áreas protegidas a nivel federal. En particular, si ven la continental, tenemos el 10.4% del territorio es protegido, mientras que la zona económica exclusiva, incluyendo la porción insular, que son las islas, es aproximadamente un 2% exclusivamente. Realmente es muy poco. Y este es el número de superficie en hectáreas y la cantidad de número de áreas naturales protegidas que hoy en día en las zonas tanto terrestres como marinas existen. Reitero, la pérdida de diversidad marina, biodiversidad marina continúa. Entonces, ¿por qué continúa? ¿Cuáles son las causas por las cuales continúa y por qué hay unas áreas que todavía no han sido protegidas? O sea, ¿qué sucede? Bueno, hay la actividad humana es una de las causas, es uno de los de las razones por las cuales estamos como estamos en la parte marina. Hay contaminación, actividades pesqueras sin criterios ecológicos que permitan una buena sustentabilidad, aumenta la demanda por recursos turísticos y alimenticios. O sea, en resumen, la presión sobre las costas y mares mexicanos se incrementa. La CONABIO, en función de esto que hemos hablado, la CONABIO llevó a cabo un proceso para revisar como tal el funcionamiento, conectividad y representatividad de estas áreas. Entonces, ha creado o ha trabajado en el análisis de vacíos, emisiones y conservación, tanto para los océanos, costas e islas, y en el 2007 sacó un trabajo que pueden verlo en el sitio web, orientado específicamente a estrategias para la conservación, como el establecimiento de nuevas áreas protegidas e instrumentos de conservación in situ. Este es un ejemplo de un ejercicio que se hizo para determinar estas áreas protegidas. Aquí estamos hablando de los sitios marinos prioritarios, costeros y oceánicos, tanto de mares profundos como de la mar continental, determinado en este estudio, en este taller. Y este es el... Ajá. Y entonces este incluye ya los sitios prioritarios. ¿Cuáles de estos sitios prioritarios están dentro de las áreas protegidas? De hecho, solo el 20% de los sitios prioritarios se identificó que estaban incluidos en las áreas protegidas. Eso es un problemita, ¿no? Pasando un poco lento esto, por eso se me queda. Bueno, hasta aquí un poco de lo que el panorama a lo que estamos hoy en día, ¿no? Entonces, imagínense cómo poder
monitorear, evaluar, tomar muestras, conocer 3 millones y casi 3 millones 200.000 o 100.000 kilómetros cuadrados de extensión. Un poco complicado, ¿no? Entonces, esto es una gráfica que es muy sencilla. Lo que muestra aquí es qué significa que yo vaya al mar, agarre una muestra de agua, la analice y mide la temperatura, la analice, me la lleve y diga el agua está en 32 grados Celsius. ¿Sirve para algo eso? Seguro que sí, pero no es útil para ciertos análisis. O sea, cómo está variando la temperatura del agua no me dice nada si yo voy al agua y la tomo una sola vez. Tampoco si veo una especie una sola vez, y así sucesivamente. Y lo que está mostrando aquí es una imagen de un valor de un sitio sacado ¿con qué? Con imágenes de satélite. Ahí arriba hay satélites de observación de la Tierra que cada ciertos periodos de tiempo recibimos esa información en nuestros puestos de trabajo. Bueno, tenemos unas antenas de recepción que van a ver ahora y podemos entonces hacer ese tipo de análisis. Entonces hay ciertas diferencias cuando uno trabaja como son imágenes de satélite, que si uno va a campo y mide un dato in situ. El dato in situ medido tiene un objetivo y es útil tanto para validaciones y para análisis, siempre y cuando uno tenga una periodicidad de ese dato. Pero cuando uno quiere ver ciertos fenómenos que ocurren en pequeños momentos de tiempo, pues eso no lo ves. Si hay una surgencia de agua fría, eso no lo ves. Si hay una marea roja, que lo vamos a ver ahora, eso no lo ves. Entonces, tiene que haber un método, ¿no?, que a nivel por satélite uno pueda poder ver este tipo de estudios. Fíjense, si ponemos a medir en el mes de enero y luego nuestra próxima campaña va a ser en el mes de agosto, ¿no?, y luego nuestra próxima campaña va a ser en el mes de, julio y después agosto, entonces, ¿qué ponemos en nuestra gráfica? Un dato aquí de temperatura, otro dato aquí de temperatura y otro dato aquí. Cualquiera que ve esa gráfica dice que realmente la temperatura está subiendo, ¿no? Y son cosas de detalles que uno dice, bueno, no puedo hacer un análisis más que para este periodo tiene esta temperatura y para el otro tenía el otro, pero no podemos ver una variabilidad. Es por eso la utilidad de contar con datos con tanta repetitividad y que a nivel espacial pueda haber una cosa y no solo a nivel puntual. Y eso lo dan los datos satelitales. Ahora, ¿en qué ha trabajado la CONABIO para el conocimiento de los mares mexicanos? Vamos a hablar un poquitico de las capacidades tecnológicas y humanas que tenemos en CONABIO y que hemos puesto a disposición para el conocimiento de los mares. Esto es una antena de recepción que tenemos en las propias instalaciones de la CONABIO en la Ciudad de México y esta otra en Ecosur, en Chetumal. Ambas reciben 8 pasos diarios de datos satelitales y eso se procesa de manera automatizada. O sea, esta tecnología sí la tenemos acá. Y esta es la cobertura que tienen estas imágenes satélite. Cobertura significa que el dato que yo estoy recibiendo en la antena va a cubrir toda esa área, tanto para la antena de CONABIO como para la antena ubicada en Ecosur. Estamos viendo que estamos cubriendo todo el Pacífico mexicano, incluyendo la zona de Centroamérica, todo el Golfo de México completo y la parte occidental del Caribe. Bueno, ahora voy a hablarles un poquito de 5 de los proyectos que tenemos en CONABIO, dedicados más bien al conocimiento de nuestros mares. El primero que tenemos es el sistema satelital de monitoreo oceánico. Este sistema, nuestro objetivo, como les había comentado, es proporcionar información en tiempo casi real, porque evidentemente entre lo que se recibe la señal, se procesa y se publica el dato, pasa un periodo de tiempo que no es en tiempo real, sino es casi real. Entonces, en esta página web que ustedes ven acá, en el sitio de Mares Mexicanos de la CONABIO, dentro de eso encuentran toda la parte de los productos que estamos publicando. ¿Qué es lo que publicamos? Pues información de la temperatura superficial del mar,
y diferentes datos, diferentes informaciones sobre el color del océano. ¿En qué sentido? Por ejemplo, variables como concentraciones de clorofila, turbidez en el agua, fluorescencia, entre otros datos. Bueno, este es un paso de un momento del día específico que recibimos. O sea, un paso se recibe así como una especie de franja, y eso es lo que se procesa en diferentes productos. O sea, tenemos la capacidad de que a partir de esas imágenes, con ciertos algoritmos, podemos llegar a determinar la temperatura del agua, ya sea día o noche, o estos otros parámetros, concentraciones de clorofilas, etc. Y este en particular es como un compuesto visible, quiere decir que uno puede ver perfectamente, como si estuviese viéndolo con sus ojos, ¿no? Sus propios ojos, la imagen, ¿no? La Tierra desde arriba, ¿no? Más o menos la idea. Bien. Esto es un compuesto, porque evidentemente como parte del sistema operacional del SATMO, del Sistema Satelital de Monitoreo Oceánico, de manera operacional, promedia todos los pasos del día y genera promedios semanales cada 8 días y promedios mensuales cada 8 días. ¿Y para qué hace eso uno? Bueno, es que realmente hay fenómenos, hay procesos, hay estudios que no requieren la periodicidad del momento, sino requiere una periodicidad mayor, o sea, un promedio de 8 días, un promedio de un mes, y es por eso que eso lo estamos haciendo, ¿no? Este es para el caso de la concentración de clorofila A. Y este es para el caso de la temperatura superficial del mar. La concentración de clorofila es la forma, bueno, de poder determinar el fitoplancton, ¿no?, que existe en el mar, ¿no? Y esta es la temperatura superficial del mar. Los tonos más violetas son de menos temperatura y los tonos más rojos de más temperatura. Y todo esto está disponible de manera operacional. Bueno, a partir de los promedios semanales y mensuales generamos lo que son los compuestos climatológicos para un periodo completo, enero, todos los eneros del periodo 2002 hasta 2011, todos los febreros, todos los marzos, y así sucesivamente genera esto que se llama promedio climatológico en sí. Y pueden verse muchos fenómenos ahí, como por ejemplo, vamos a ver aquí, esto que está aquí, bueno, los vientos acá van a generar una surgencia, aquí como se puede ver aquí, de aguas frías en cierta época del año. Igual acá, estos vientos de acá, estos los tehuanos aquí. Aquí también tenemos un frente, esta es la corriente del Lazo. Puedes empezar a hacer una cantidad de análisis impresionante con tan solo las imágenes satélites. Traten de hacer esto con una lancha, con un termómetro, y traten de meterlo al agua y ver si pudieran sacar ese tipo de análisis. Pues creo que no. Ahora, todos los datos en general, todos los datos con que uno trabaja a nivel satelital tienen que ser calibrados. Hay que calibrar la información. Es por eso que utilizando sensores en el mar, en este caso una boya oceanográfica de la NOAA, hemos hecho una validación de estos datos a nivel con temperatura superficial del mar y vemos que hay una alta correlación. La gráfica es muy sencilla, muestra que hay una buena correlación entre lo que estamos viendo arriba del satélite y lo que estamos viendo en la medida del termómetro en campo. Ahora, tenemos otro proyecto, se llama el SATFA, que es un sistema que es, lo que queremos llegar es a generar un sistema satelital de alerta temprana de florecimientos algales. Ahora, ¿qué son realmente los florecimientos algales nocivos? Son fenómenos naturales, o sea, no quiere decir que sí por ejemplo, pudieran ser causados por el hombre, ¿no? Más bien por la contaminación que genera, ¿no? Pero son fenómenos naturales causados por organismos fitoplanctónicos, microscópicos, no se ven a simple vista, que en condiciones que tienen cierto, que son favorables ambientalmente, pues se pueden multiplicar a un cierto grado, que puede ocurrir una falta de oxígeno en el lugar donde se multiplican, y eso hace que surja lo que le llaman la marea roja. Si han escuchado seguro el nombre, que de roja a veces no tiene nada, ¿no? Pero realmente se le dice roja por el color rojizo que deja
ese bloom fitoplanctónico en el agua como tal. Pero también no hay de otros colores, ¿no? No significa que todo sea rojo. Y también se encuentran esto puede ser altamente tóxico para el ser humano. Es por eso que es importante los monitoreos que se hacen por parte de los sistemas de salud del país. En cada estado hay un servicio de salud que monitorean. Y en muchos de ellos ya está adquiriendo la información satelital que la CONAVIO está generando para entonces utilizar esa información para ir a campo, hacer muestreos y determinar realmente cuál es el bichito que está en ese momento, la especie que está en ese momento ahí y cómo podría afectar al ser humano. Ahora, imagínense monitorear in situ un florecimiento algal. Eso debe ser algo así como que, mírame y no me cuente, ¿no? O sea, voy, pero no sé dónde voy, mido y no. Entonces, esto es un poco una explicación de toda la energía que se requiere para hacer un monitoreo in situ. Primero, tomar muestras de calidad de agua, definir dónde y cuándo se realizará la muestra. Son aleatorios, o sea, porque no sé, Timarín, a ver dónde va. Y luego el seguimiento y la evolución, mejor ni pensemos en eso, ¿no? Porque ya cuando me fui al laboratorio y regresé, ya no sé por dónde va ya, ¿no? Ahora, no quiere decir que el satélite lo es todo, es una maravilla y que ya con la imagen del satélite podemos decir que hay una marea roja. Olvídense, es imposible hoy en día con la tecnología. Más bien lo que podemos decir es que hay un florecimiento algal, pero decir que es tóxico no se puede. Es por eso que tienen que combinarse los dos métodos, tanto a nivel satelital como luego las muestras in situ. Bueno, hoy en día también se usa boyas y son muy interesantes el uso de boyas porque están en un mismo punto. Pero el hecho de que esté en un mismo punto no le quita lo bueno que tiene, que está midiendo cada hora o cada 30 minutos o cada 15 minutos y esa información registra y uno puede tener esa información luego para hacer análisis. Entonces, más adelante van a ver por qué comento esto, ¿no? Y luego las ventajas de usar la parte satelital son una herramienta complementaria, cubre grandes extensiones, requiere calibrarse con datos in situ, difiere en zonas geográficas, requiere de estudios locales y es útil para planificar los muestreos también. Ahora, en CONAVIO tenemos como parte de este proyecto, ya estamos concluyendo un proyecto financiado por el FOPREDEN, Gobernación, que consistió en estudiar realmente cómo es el ciclo de la presencia de marea roja en la zona de Yucatán, justo en el noreste, donde está la isla de Holbox, a lo mejor conocen algunos, ya lo verán ahorita. Entonces, esto es un muestreo que hicimos en campo, todo eso que se hizo son peces muertos, eso es realidad, y estos son equipos. Tenemos varias colaboraciones, la Secretaría de Marina, el proyecto del Gran Ecosistema del Golfo de México, Sinvestaf, UNAM, y seguro que se me va a quedar alguno porque eran varias gente. Entonces, como parte del proyecto, porque el proyecto era un poco para conocer, llegar a entender el fenómeno y a partir de ahí entonces tener un algoritmo, generar un algoritmo que de forma satelital pudiera emitir una alerta de florecimiento algal. Pero necesitamos algo in situ que nos esté midiendo constantemente y que esa información sea parte de la validación en campo. Y es por eso que la CONAVIO junto con la Secretaría de Marina, el Sinvestaf, la UNAM y varias instituciones han instalado una boya oceanográfica que en tiempo real y con información pública para todo el mundo está proporcionando datos de temperatura, salinidad, oxígeno, clorofila, turbidez, velocidad de viento, dirección, temperatura del aire, montones de datos. Todo público. Es importante comentar que la CONAVIO todo lo que hace es público, por lo tanto toda la información no es restringida para nada, todo se puede usar. Entonces esta información, la boya está aquí, esta es la zona donde está la boya, aquí está Cancún, Cozumel, aquí está la isla de Holbox y aquí está la boya. Y este es como se ve hoy en día la boya, los datos de la boya, en este caso la dirección de corriente, rapidez, turbidez, temperatura. Todo eso es público, lo pueden ver ahí, ponen Mares Mexicano CONAVIO y toda la información la pueden monitorear. Pero entonces no es suficiente una boya, es un piloto.
Hay un proyecto, una iniciativa de la INAPESCA, SAGARPA, es el Instituto Nacional de la Pesca, de instalar nuevas boyas oceanográficas en México, junto con otras instituciones de investigación, el CICES, la UNAM, etc. Bueno, la idea es que estamos junto con ellos para apoyar la iniciativa de la INAPESCA de instalar decenas de boyas alrededor de México. No les he puesto aquí las boyas de los Estados Unidos, cubren desde aquí hasta acá, todo completo, pero la información que hay de aquí para acá realmente es muy poca. Hay 2 o 3 boyas de petróleos mexicanos, del CICESE, etcétera, pero no son públicas la información. Entonces, lo que no es público no existe, lamentablemente. Entonces, la idea ahora es instalar toda una red de boyas con el apoyo de todas esas instituciones. Hasta a lo mejor ponemos que petróleo también se involucre. Y que bueno, pero ahora esto es muy complejo. Hacer esto es algo fuera de todo. Bueno, otro de los proyectos que tenemos, a grandes rasgos, porque ya creo que se me acaba el tiempo ahorita, ¿no? ¿No? Ok. Es el arrecife mesoamericano. Queremos estudiar, o sea, para poder tener un conocimiento realmente de qué tenemos en cuanto a arrecife mesoamericano, el arrecife en México, primero hay que saber un mapa que diga qué es lo que hay en el fondo. Entonces, cuando llegamos a ver, vemos que hay muy poca información realmente de qué es lo que hay en el fondo. Más bien hay unos dibujitos, como este que le estoy presentando, que ahí dice que eso se llama sistema arrecifal mesoamericano. Más bien es una cuenca del arrecife mesoamericano, porque el arrecife es esto. El arrecife en el medio del continente no hay nada, es más bien una cuenca que incluye todos los afluentes o ríos en la zona de Honduras, Belice, etcétera, que llegan al mar, ¿no? Entonces, evidentemente, el área de nuestro trabajo no es esta que ustedes ven aquí. El área es otra que les voy a decir más adelante. Constituye exactamente toda la línea costera. Este es lo que ven en rojo. Esto es sacado de WWF y también de un proyecto que hubo en el sistema arrecifal mesoamericano, donde con un proyecto que se llamó Millennium, que en 2000 generó un inventario de dónde están los arrecifes. Pero la resolución es un poco mala y hay ciertas cosas que hay que darle como que ajuste, ¿no? Pero en la general está bien, ¿no? Esto más o menos te muestra. Entonces, nuestro objetivo es, hicimos un piloto en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. El Parque Nacional de Puerto Morelos queda al sur de Cancún. Justo este es el área del arrecife en la parte mexicana, porque les recuerdo, el arrecife mesoamericano incluye los 3 países. Nos enfocamos en la parte mexicana y dentro de eso vamos a estudiar esta parte que está aquí. Estudiamos ya esta parte que está aquí, que es justo Puerto Morelos. Tiene 91 kilómetros cuadrados, es un área de sitio Ramsar, un área protegida de México y sitio Ramsar. Pero nos encontramos en el área protegida que en el fondo no sabían qué es lo que había abajo, o sea, por dónde, ¿no? O sea, simplemente es que si el pescador o que si el capitán del buque sabía por dónde pasar su lancha, pero las pocas mapas que existen son más bien trazados a mano o áreas muy pequeñas de un investigador que puede estudiar nada más que a lo mejor 1 kilómetro cuadrado de su, ¿no? Por 20 años. Esas son las áreas que existen. Pero nos dimos entonces la tarea de, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Tenemos que buscar una técnica, tal y como les hablaba al inicio, de sin tener que estar monitoreando el fondo todo el tiempo, así, uno al lado del otro ahí, podemos llegar a generar un mapa. Y es entonces que utilizando una nueva tecnología satelital que te da imágenes con una resolución en el terreno, quiere decir que yo veo esto en un píxel no vamos a decirlo así, pero es 2 metros por 2 metros, ¿no? Esos 2 metros por 2 metros es lo que yo estoy viendo, el promedio de aquí, lo que ve el satélite, ¿no? No sé si han visto Google Earth, ¿no? Estas son las imágenes de Google Earth, pero las reales, ¿no? No las que ves ahí, sino todas las bandas que tiene. Entonces, la idea es, utilizando eso, ¿cómo podemos entonces generar un mapa? ¿Cómo podemos ver el fondo? Oye, llegamos a una conclusión que tenemos de parte de la atmósfera, ¿no? Tenemos el agua. ¿Cómo vamos a ver para abajo desde un satélite? Y entonces nos dimos la tarea de un grupo, dedicamos
entender de qué manera podíamos quitar todo el efecto de que nos da la atmósfera, que se traga casi todo lo que viene de la Tierra, más bien le puedo decir casi el 90% de lo que viene se lo consume, se lo lleva la atmósfera, para hablarlo en palabras más claras así. Y entonces, bueno, la atmósfera ya está bien conocido, igual empezamos a trabajar con ciertos algoritmos para quitar el agua, se llaman algoritmos de correcciones de la columna de agua. Y entonces, porque les hago esta historia para que sepan que de ahí arriba es un poco complicado, ¿no? Ver lo que hay abajo del agua, ¿no? Entonces hicimos un estudio con datos de campo, hicimos un estudio, participó muchas instituciones también acá, 2 lanchas, equipos de todo tipo, y llegamos entonces, esta es la del área de muestreo, y entonces con ayuda y también el apoyo de EOMAP, una compañía alemana que nos está apoyando también este proyecto, llegamos a tener como un mapa del fondo como si no existiera el agua. O sea, estaríamos viendo como si el agua la quitáramos y vemos solamente el fondo. Pero eso tiene una restricción, y la restricción la da esta gráfica que ven aquí, que en conclusión, para no entrarle mucho en detalle, es que podemos ver hasta los 16 metros de profundidad con buena certidumbre. Quiere decir que puedo con una certeza muy buena decir que lo que estoy viendo hasta los 16 metros es confiable. Entonces generamos un mapa de hábitat bentónico, un mapa batimétrico, mejor dicho. Quiere decir que tenemos un mapa de cada 4 metros, tenemos un dato de batimetría. Traten de hacer esto con una lanchita y van a ver cuánto demora esto, ¿no? Y así generamos también mapas de cobertura béntica, geomorfológica, y la unión de estos dos llegamos a entender qué es lo que hay en el fondo marino de hábitat bentónico. Estamos hablando de cobertura, dónde está el coral, dónde está el pasto marino, con esa precisión. Y ahora vamos a hacer esto mismo, pero para todo el arrecife mesoamericano, México. Estamos trabajando en eso. Próximamente, a lo mejor en 1 año, 2 años, empezaremos a tener algunos resultados sobre eso. Ahora también, bueno, ¿para qué hacemos estos mapas, etcétera? Es que la Conavio también es un trabajo de identificar, utilizando satélites, los manglares. Entonces vamos a buscar un poco estudiar la conectividad entre los manglares, los 774.090 hectáreas que tenemos de manglares medidos con satélite del 2005, y buscar la conectividad que existe entre los pastos y el arrecife de coral. Estos son los manglares en verde, y este es nuestro trabajo piloto que hicimos acá. También tenemos otro proyecto que es el Sistema Satelital de Areta Temprana de Blanqueamientos en Corales. La idea es, el coral, en función de la temperatura, puede estresarse o no. Y se ha identificado que ese estrés puede llevar a un blanqueamiento en el coral. La idea es, usando satélites, poder estudiarlo. Entonces, con la NOAA, la NASA, la Conavio ha emprendido este tipo de estudios que ya ha desarrollado previamente con más resolución, a 50 kilómetros de resolución espacial, y luego ahora está sacándolo ahora a 4 kilómetros de resolución. Y la Conavio, la idea es utilizar a 1 kilómetro de resolución, poder generar ciertos productos, que son estos que ustedes ven aquí, y emitir alertas de cuándo pudiera estar sucediendo en el coral un posible evento de blanqueamiento, que es un tipo de enfermedad, para así decirlo, ¿no?, en el coral. Entonces, este es otro de los proyectos que tenemos, pero evidentemente tenemos que meter datos también, conocer cómo la temperatura, no por satélite, sino in situ, ¿no? Y entonces estamos poniendo sensores térmicos en el arrecife mesoamericano, en el coral, ahí en Playa del Carmen, Cancún, toda esta zona, la Riviera Maya. Hemos puesto hasta ahora 15 con ayuda de amigos de Ciancán, vamos a poner luego unos cientos más por parte de Conavio, y vamos a medir también otros factores, porque la temperatura no es lo único que pudiera estar afectando el coral. Puede estar afectando también luz, y entonces hay que ver, estudiar la luz, los vientos y la cobertura de nubes, y todos estos parámetros nos van a generar un buen pronóstico, ¿no?, realmente de cómo, pronóstico más adelante, porque ahora no generamos pronósticos, sino estatus en ese momento. Luego tenemos otro proyecto que es el de seguimiento satelital de especies marinas prioritarias. En particular, esto no es un proyecto, es una idea que
Ya la CONAN ha desarrollado, esto es un ejemplo del desarrollo que ha tenido la CONAN en el área de protección de flora y fauna en Yulumbalán, que le ponen al tiburón ballena unas marcas que transmiten al satélite, luego pasa directamente a una computadora y puedes ver esto que está aquí, cuál es el movimiento, la trayectoria. La idea es unir en un taller a todos y tratar de buscar de qué manera podemos, por parte de Conavio, apoyar este tipo de investigación. Y no solamente saber dónde está el tiburón ballena o la tortuga, que son especies prioritarias, importantes para el país. Entonces, queremos también conocer cuál es su conducta, qué hace, qué temperatura normalmente va. Entonces vamos a poner sensores, la idea es poner sensores que tengan también temperatura o que tengan otros parámetros, oxígeno, salinidad, etc. Esa es una idea que estamos también trabajando. Pero la CONAVIO también ha trabajado en el seguimiento cuando ocurrió lo del el derrame de petróleo en el Golfo de México. Nos dimos la tarea, bueno, el gobierno federal se reunió a muchas instituciones y nuestra tarea era muy sencilla: monitorearlo a nivel satelital, el derrame de petróleo, si era posible. Y entonces sí nos dedicamos a eso y emitimos reportes semanales que eran públicos y están públicos en la página web y con la capacidad de procesamiento satelital, pero además en conjunto con otros investigadores de la NOAA y de la Universidad del Sur de la Florida, quienes han colaborado muchísimo con nosotros en todos los proyectos. También tenemos que hacer información visual, no solamente con el satélite, sino también hacer recorridos en punto, y ahí la Marina jugó un papel importantísimo, ¿no? En este caso de monitoreo con sobrevuelos de conjunto con la Secretaría de Marina. Ahora, toda esta información que hemos hablado la pueden visualizar, ver, consultar aquí en este sitio. Es un sitio dedicado a mares mexicanos en la página de Conavio. Damos los créditos respectivos a todas las instituciones y todos los equipos de trabajo que tenemos en general. Hasta aquí más o menos la presentación, y si tienen alguna pregunta, por favor. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Las joyas como la que tienen y luego como para recibir como para ver también monitorear la presencia de ballenas que permiten obviamente ciertos sonidos de frecuencias producidas. No, el objetivo que planteamos con las boyas es no emitir ningún tipo de sonidos ni de... Sí, bueno, o recibir también, te lo comento porque en Holbox nos hicieron la misma pregunta. ¿Ustedes están emitiendo algún sonido que pudiera ser un problema para las especies que están allí en Holbox? Y la cosa que le dimos, no, o sea, no emitimos nada, no hay nada, y tampoco recibimos nada. O sea, la parte acústica no ha sido explorada en este momento por parte de nosotros, no. Boyas son simplemente... tenemos sensores para medir parámetros oceanográficos de calidad de agua y atmosférico, solamente. No, lo sé porque es una buena manera de monitorear al menos los mamíferos marinos de la zona de manera invasiva, y como dices tú también, obviamente cuando se esfuerza esta diversificación no es suficiente, y si no sería, no es emitir sonido sino recibirlo, como que sería una forma invasiva de... Sería ideal. El problema es que hay también la tecnología, las baterías. Entonces hay que buscar, y no está mala idea, vamos a tomarlo en consideración, a lo mejor utilizando paneles solares que pudieran utilizarse porque sí consumen mucha energía estos tipos de equipos de recepción de acústico. Entonces podemos evaluar que pudiera ser con paneles solares o algo así, ¿no? Pero no, con Conavio hasta ahora no hemos trabajado en eso. Pero sería una cosa interesante. Gracias por la sugerencia. La segunda. ¿Cuál es la postura de Conavio? Postura de Conavio. ¿Cuál crees tú que Correcto. el impacto del proyecto del Dragon Mar, estando como a 8 o 10 kilómetros, ¿no? Más o menos
del arrecife de Puerto Moreno. Bueno, creo que ya Dragomar no se va a dar, así que creo que ya. Sí, Todavía. se está hablando. Sí, se está hablando, pero yo como tal no tengo los criterios ni la información adecuada para emitir un criterio en ese sentido. Evidentemente eso es un desastre, ¿no? Una debacle, pero no oficialmente, es a nivel personal lo digo, pero a nivel oficial de Conavio en sí, no estoy autorizado para decir algún nombre en ese sentido, pero personal lo tenemos todos aquí. Realmente sería un desastre si algo por el estilo se llegase a construir, ¿no? Que creo que está un poco como... Pero el grupo zonal no tiene, siendo justamente la autoridad que son y teniendo todo el conocimiento, no tienen ninguna agencia de los comités que están evaluando. Sí, podemos emitir criterios, sí. No somos policía ambiental, no somos nada de eso, pero sí podemos emitir y hay ciertos mecanismos y procedimientos a nivel federal que existen y cuando se nos hace la consulta de esto y de otras cosas más, tanto en áreas protegidas, cosas así, y en áreas no protegidas, sí se hacen ese tipo de análisis. De hecho, lo hacemos todos los días, ¿no? Así que a lo mejor ahí ya va la respuesta dentro de manera oficial, que debe ser la que todo el mundo, cualquier ser humano normal puede imaginar que deba ser, ¿no? Después del derrame que hubo tan tremendo, el daño que se causó, ustedes hicieron seguimiento de toda la alteración que provocó en el mar, todas las especies que alteró, y sí siguieron con ese estudio. Sí, claro. De hecho, hay que mencionar que me he referido a las acciones de Conavio. Hay muchas instituciones en el país que han estado trabajando también en relación al petróleo. Se formó un consorcio de investigadores que cubrieron 3 regiones específicas del Golfo completa. También participaron el Instituto Nacional de Ecología, y Cambio Climático se llama hoy en día también. Ellos están liderando esta parte específicamente de coordinación de los monitoreos en los cruceros oceanográficos. Entonces hay cruceros, se ha hecho cruceros oceanográficos para de manera continua hoy en día se puedan seguir monitoreando, pero por razones creo que legales, jurídicas, etcétera, etcétera, las informaciones que se están sacando de ahí aún no son públicas, pero yo creo que lo serán en breve, ¿no? O sea, tiene que salir de ahí información, que no solamente es para uso para la parte de petróleo, sino investigación en sí, ¿no? Per se. Me refiero a todos un daño ecológico que hicieron con ese derrame, y que bueno, políticamente no lo van a dar a conocer. Pero es que... ¿Ustedes sí tienen esa información? Nosotros no, hay otros grupos que sí las tienen. Nosotros no estamos trabajando específicamente en los cruceros, son otros grupos de la Universidad Nacional, etcétera. Y ellos sí tienen información, supongo, yo espero que tengan. La idea es que estos cruceros lo que están apoyando es un poco la parte de los datos in situ, pero yo no creo que tengamos referencia de que el petróleo ha llegado aquí a México, ¿no? Pero evidentemente sí hay trascendencias y después, en los años. Y eso es lo que están enfocados, a ver conducta de las especies, etcétera. ¿Por qué no aparecen en un lugar cuando antes no aparecían, etcétera? Y si tienen un tipo de relación con este fenómeno que ocurrió, ¿no? Pero sí, pero es que también tenemos petróleo, y no solamente por eso que está ahí arriba, es que también por fuentes naturales el petróleo sale a veces y se ve que tenemos petróleo en el agua y también afecta. Los buques con petróleo, los tanqueros pasan exactamente por frente de toda la Riviera Maya, cruzan por donde está justo la boya de Holbox y si van para el Golfo, ¿no? O sea, eso es un canal de cruce de tanqueros. Y estoy seguro que también se bota por ahí. Pero también lo arrastran las corrientes que vienen de Venezuela, Colombia, por el Mar Caribe y nos llega también. O sea, es muy importante tener como la firma de cuál es la firma real del petróleo, como la huella digital del petróleo que ocurrió en Estados Unidos, y poder diferenciarla con una huella de otra firma del petróleo que viene de otra fuente. Y en eso están, o sea, no podemos todo achacarlo a ese evento que ocurrió en ¿no? Hola, buenas tardes. Perdón, una última pregunta porque ya tenemos que desalojar la sala. Mi nombre es Tarcisio López. Llegué un poco tarde. Ese monitoreo que hacen incluye también ver la calidad
y si los arrecifes no están disminuyendo su cantidad. Gracias. Sí, mira, una de las primeras cosas que, a eso es lo que queremos llegar como tal, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es saber dónde están, o sea, porque es como ir así a un punto y tratar de monitorear algo que, ¿no? O sea, dónde estamos hablando. Ese es el primer enfoque que estamos trabajando. Sin embargo, ya en paralelo, ya hemos adquirido equipos para medir calidad de agua. Estamos en colaboración con el Sinvestaf Mérida, con quienes tienen equipos para medir calidad de agua. Estamos en colaboración con otras instituciones, con Ecosur, con la Universidad Nacional, con la estación que tiene ahí en Puerto Morelos, con el CICI, con la Estación de Progreso. O sea, muchas instituciones en que tienen equipos para medir calidad de agua. Y ya se han hecho, de hecho, parte de nuestro proyecto fue medir calidad de agua en la zona superficial de donde está Puerto Morelos. No es información que la puse a disposición ahora porque, bueno, es otro enfoque. Estamos estudiando toda la parte metodológica de hacerlo bien para dar un producto de buena calidad. Y este año estamos sin duda en la capacidad de generar ese mapa de cómo es la calidad del agua en la zona. Estamos hablando de calidad de agua, que estamos hablando de cómo es el oxígeno, cómo es el comportamiento de la temperatura, cómo es el comportamiento de la salinidad, cómo es la turbidez del agua a través de estudios de la óptica marina específico y sensores específicos para hacerlo. Estamos viendo también, bueno, contaminantes, si existe o no. Esa es más o menos la idea, ¿no? A nivel superficial, y en ciertos puntos vamos a hacer estudios también en la vertical. Y en la parte de marea roja también evidentemente estamos estudiando la calidad de agua en sí. Hay otros sensores como el backscattering, que es una retrodispersión de las partículas del fitoplancton en sí, y esos sensores ya los tenemos en Conavio y estamos listos para en este año empezar a hacer esos estudios que van a apoyar un poco lo que es el sistema de alerta satelital de eventos de florecimientos algales. Me imagino que esto es una parte de un esfuerzo internacional, porque, bueno, los informes, los satélites infiero que son fundamentalmente información de satélites americanos, el software que se está empleando de mundo internacional. Entonces, me imagino que, por ejemplo, este mapeo que se hace del granito del coral, esa es la primera parte de lo que es correcto. Mira, los satélites sí están en órbita y recogen información en los nodos centrales donde están las antenas de recepción. Ahí recibe la información del área de cobertura. Y entonces la NASA y NOAA evidentemente lo reciben, son centros de acopio de información de imágenes, pero no te van a proporcionar ahora mismo, en tiempo real, ahora mismo 1 kilómetro que tú puedas visualizar ninguno de estos parámetros, ni temperatura, ni nada de eso. Entonces la Conavio sí ha desarrollado la capacidad de hacer ese tipo de... Google es una plataforma de visualización. Nosotros trabajamos con software especializado ya de análisis que generan productos oceánicos satelitales. Entonces, ¿qué otro detalle sería? Usted sería parte de los por ejemplo, el blanqueo. Por ejemplo. El blanqueo por Google Maps sí sería. Bueno, mira, la NOAA tiene un proyecto internacional que se llama Coral Watch de NOAA, y ese proyecto es global. Hoy en día tiene una resolución y usan otro satélite, y nosotros vamos a hacer una mayor resolución con este satélite. Y estamos en colaboración directa con ellos. Bueno, gracias. Gracias.